Escenarios maravillosos poblados por personajes de enorme fuerza. Campanadas a medianoche es la mayor aventura cinematográfica de Orson Welles, la obra cumbre de una carrera única en la historia del cine por su independencia, por el poder explosivo de sus imágenes, por una fidelidad única a la calidad, por un amor sin límites por el cine. Jesús, las cosas que hemos visto. ¿De ser John? ¿Digo bien? Igual lo que tiene es que de pronto está haciendo películas en España en donde no se hacen ese tipo de, casi digamos, superproducciones. Entonces tiene que hacer superproducciones muy baratas. Ese metabolismo de halcón que tiene Orson, que lo quema todo a grandes velocidades, sus ideas, etc. Es absolutamente anárquico, no hay plan de trabajo, se trabaja siempre improvisando las escenas, tiene que tener a todos los actores a disposición. Hizo alquilar un local que había en Madrid, grande, para hacer el decorado del prostíbulo. Hizo hacer un decorado fantástico, hizo quemar las maderas para que se notara que era madera vieja, claro, un prostíbulo muy viejo. Welles, desde el principio de su carrera, ha descubierto en Ciudadano Kane, por ejemplo, de que existe un mundo que es la postproducción. Hoy en día todas las películas se hace postproducción digital y eso es normal. En los años 60 en España hablar de postproducción era como decir, han aterrizado los marcianos ahí en Valdepeña. Dice, bueno, vale. Efectivamente estaba rodando una película de época en la que podía tener problemas. Entonces, él lo que hacía luego era pedir al laboratorio que reencuadrase. En otras ocasiones cambia izquierda-derecha, no porque se salte los ejes, sino muchas veces para disimular que es el mismo decorado que se ha visto un poco antes. Se valía también de esta especie de postproducción, de cambiar los ejes, de ralentizar, para crear un universo que el espectador se perdía en él, que no podía reconocer bien los espacios, y eso a él le ayudaba. Era un hombre que no hablaba, te decía justo lo que necesitaba decir, o con un gesto te expresaba lo que quería. Pero, no sé, nos comunicábamos muy bien. Ya te digo que el material era muy bueno y era muy fácil trabajar bien. Era imposible hacerlo mal, vaya. Prince John of Lancaster, good fate. This same sober-blooded boy does not love me, nor a man cannot make him laugh. But that's no marvel. He drinks no wine. Él quería ver todo. Entonces, en una moviola yo le ponía un rollo con unas secuencias montadas y en otro le ponía otro, y él veía una cosa, veía la otra. No te explicaba lo que quería. Pero, no sé, yo lo notaba. Hacía trabajar muchas horas, muchas, pero realmente, no sé, yo no lo notaba mucho, lo noté al cabo de los años. My lords, you that are old consider not the capacities of us that are young. Muy pronto me di cuenta que para Orson no existen los gráficos. Existen lo que tiene en su mente sobre la película, todo lo que tiene que hacer, y entonces, pues como salta a la torera todas las cosas que se puedan hacer antes de comenzar la producción. Para Welles, aparte de la postproducción, era muy importante el ritmo. Tenía una especie de sentido, digamos, musical de la película. El montaje, por un lado, está unido a esa postproducción necesaria y luego a ritmos llevados a rajatabla. Por ejemplo, la batalla, que es una de las mejores secuencias de la película, los tiempos están casi cortados a ojo. Da igual el contenido. Necesito aquí exactamente 7 fotogramas. ¡Pum! Me dijo que quería montarla él. Me dijo, esta la quiero montar yo. Dije, vale, vas a estar conmigo, pero quiero hacerla yo. Muy bien. Y entonces yo le hice un primer montaje y a partir de él, él ya fue poniendo los cambios que él consideró. Tenía muy claro lo que quería y lo expresaba con las imágenes, claro. Es algo especial. Piensa que para esa secuencia había 3 bandas de sonido. 2 músicas totalmente diferentes, distinta banda, y una tercera banda, que eso ya es algo muy Welles, marcha atrás. La música marcha atrás. Eso fue cosa suya, naturalmente yo no lo hubiera hecho. Pero él sí lo hizo. Welles era Welles. Ya está, con esto ya era otra cosa.
Y ahí conocí yo muy bien a este Orson, que quema ideas, ¿no? Personaje muy tierno, porque yo lo he conocido en la intimidad, en zapatillas, con su mujer, su hija, nos hicimos grandes amigos, las familias. Mi hijo iba a pasar fines de semana a casa de Orson. Las películas de Orson están en la historia del cine, no son nada al lado de las que él no pudo hacer nunca. ¿Cuántos proyectos le gustaría realizar? How many things, how many projects would you like to make real? I have this caravana lleno de... ¿Qué os ha dicho? El rey no muestra ninguna misericordia. Nos llama rebeldes, traidores, y quiere castigarnos terriblemente. Empezamos a escribir un guión juntos de una novela de Peter Wirtel que se llamaba Los Supervivientes. Y él quería que yo la dirigiera. Sí, fue una gran amistad. My lady, I will free you from this evil machine. Release the lady you kidnapped immediately. Who is this lunatic? Don Quixote de la Mancha, knight-errant and slave of the peerless and fair Dulcinea. You're in my way. Just get out of there. I've been making Quixote as a personal work, you know, una obra personal, hasta 14 años. When are you going to finish Don Quixote? Dice que el título más importante será uno más largo. ¿Cuándo terminará Wells la película del Quijote? But I'm afraid that it's not a film for Spain, because it's my vision of Spain. And the vision of a foreigner, of a country, is interesting to everybody else except to people who live there. They probably think everything I say is ridiculous. Happy the age that saw the birth of Don Quixote de la Mancha. What is honor? Here. No es que sea difícil seguir un plan establecido, porque con Orson, en definitiva, no se establece ningún plan. Realmente él era casi absorbente, porque era 24 horas al día viviendo para la película. Orson Welles pasea por España la mirada del hispanista, que trata de profundizar en las tradiciones que le fascinan. La del viajero anglosajón, que se esfuerza por acomodar las apariencias a la visión que él mismo se ha compuesto del país. Resultaba coherente, por lo tanto, que intentase concretar aquí un proyecto muy personal, cuyas raíces pertenecían a lo más profundo de su propio sustrato cultural. Well, I'm going to make up for this character. This is padding. It's always gratifying to have to put on a few phony pounds for us, chubby tragedians. Ladies and gentlemen, Sir John Falstaff. He was a funny man, he was a fat man, but he was a great man. He was a wit, and as he said himself, he was not only witty in himself, but the cause that wit was in other men. He was a bohemian, and he was a bum. He was a beautiful bum. He was a great expert on wine, women, and song. Sherry sack. If I had 1,000 sons, the first humane principle I would teach them would be this: to forswear, in quotations, and predict themselves. The sack. La poderosa dimensión shakespeariana que recorre una buena parte de la obra de Orson Welles encuentra un personaje particularmente emblemático en la figura de Falstaff. Este caballero borrachín, sabio y bondadoso,
casi una versión anglosajona de Sancho Panza, encarna para Welles una filosofía vital y popular que el cineasta hace suya como imagen contrapuesta a la manipulación ejercida por el poder. Falstaff, I think, is the most unusual figure in fiction in that he is almost entirely a good man. And there are very few gigantic silhouettes on the horizon of fiction who are good. Falstaff is, I think, really Merry England. I think Shakespeare was greatly preoccupied, as I am in my humble way, with the loss of innocence. El personaje de Falstaff atraviesa diversas obras de Shakespeare que Welles había reunido precozmente en un montaje teatral de 1939 y con las que compuso después en Irlanda, en 1960, una nueva versión escénica. Este espectáculo llevaba ya por título Campanadas a medianoche, y la idea de adaptarlo a la pantalla se convirtió desde entonces en el más querido y acariciado sueño shakespeariano del director. Harry, I do not only marvel where thou spendst thy time, but also how thou art accompanied. He doth it just like one of these harlotry players as ever I see. El proyecto tantea primero una posible coproducción entre Italia y Yugoslavia, pero esta no termina de fraguar. And I had to go all over Europe before I could find a country sufficiently ignorant of the general conditions of world film distribution before I could make Falstaff. It was only in Spain that they didn't know that everybody wanted movies in color. You know? Welles dirige entonces otra vez sus pasos hacia España y aquí firma inicialmente un contrato que tampoco fructifica con la empresa de los actores Espartaco Santoni y Marujita Díaz. Es entonces cuando aparece el joven y emprendedor Emiliano Piedra, socio de los anteriores, quien se arriesga a iniciarse como productor independiente con un proyecto de la ambición y la magnitud de Campanadas a medianoche. En aquel momento Emiliano estaba lleno de entusiasmo, el Oscar iba a ser para Campanadas, iba a ser un Oscar para Orson, su locura trabajar con Orson, que era un poco, cosa muy lógica para cualquier cineasta, era un poco, no sé, como tocar techo, ¿no? De todas maneras, Welles ya de entrada, estaba enloquecido con hacer esta historia, renunció a muchas cosas por acercarse, o sea, para ayudar también a Emiliano Piedra. Él puso su sueldo como actor, como director y como adaptador de la obra, como participación en la película. Pero además Emiliano fue muy atento, muy cariñoso, muy enloquecido con esta idea, también le participó de la locura de Welles. Entusiasmado con el proyecto, Orson Welles se instala en Madrid durante el verano de 1964. Junto con su esposa Paola y su hija Beatriz, el cineasta ocupa una lujosa casa cerca de Aravaca que convierte en su cuartel general. Desde allí prepara una película que le apasiona y en la que hace valer todo el peso de su arrolladora personalidad. Y ahí de repente se volvió insoportable, porque era una lucha constante de averiguar cómo se puede mejorar un plano que aparentemente es el mejor en su mente hoy, esta noche, y mañana por la mañana lo desecha. Y entonces la búsqueda por el otro es una lucha interior y se vuelve hosco, agresivo, mal hablado, impertinente. A mí me parecía que Orson tenía la misma lucha interior que Beethoven, por ejemplo, porque yo he visto las partituras escritas por Beethoven en el museo y están llenas de tachones y garabatos, y esto era Orson. El rodaje de Campanadas a medianoche se lleva a cabo entre octubre de 1964 y la primavera de 1965. Escenarios como los de Calatañazor, la madrileña Casa de Campo, Ávila o la Colegiata de San Vicente de Cardona, no lejos de Barcelona, son testigos de una aventura obligada a sortear los escasos recursos de un productor novel, pero lleno de entusiasmo,
y de una industria que, como la española de aquellos años, está poco preparada para responder a las exigencias del director. Emiliano estaba muy preocupado porque él se entretenía mucho en un decorado, no recuerdo cuál. No, esto no puede ser, tú fíjate, lleva 3 días más, me pidió 5 y lleva ya 9, y es que no puedo, es que esta película, es que de verdad terminó en la cárcel, ¿eh? Entonces Emiliano le dijo, por ejemplo, un jueves, oye, lo que tengas que rodar, ruédalo viernes y sábado porque el domingo tiro el decorado, el lunes no tienes decorado, el viernes. Oye, Orson, que te recuerdo, que ahí sí fue un enfrentamiento, y entonces el domingo mandó tirar el decorado. Yo creo que eso no se lo había hecho a Orson nadie. Y entonces se fue al hotel, pidió una botella de coñac, se encerró en su habitación y, como decía Quintana, dice, oye, pero hicimos el plan de trabajo del día siguiente y él se había bebido ya una botella, pero desde luego borracho no estaba. Con restos del vestuario utilizado en el Cid, con piezas procedentes del rodaje de La caída del Imperio Romano y con armaduras casi siempre incompletas, Welles se siente espoleado por las dificultades y pone en juego toda su inventiva. Por ejemplo, cuando hizo la coronación de Enrique V, se hizo eso en las ruinas del monasterio de Cardona, en el que había dos paredes que mantenían el tipo. Pero él llegaba y convertía aquello en el superlujo, en la coronación del rey, pero solo con su talento. Tenía unas especies como de maquetas muy de teatro, ¿entiendes? De este tamaño, con arcos románicos y con esto. Y ponía un arco aquí y una columna allí, y aquello iba tomando una especie de valor plástico y de extraordinario, y se convertía en un sitio maravilloso. Entonces nos dibujó unos trozos de madera. Había diseñado todos los materiales para hacer la maqueta. Tardamos 4 días en construirla. Pegábamos cosas aquí, poníamos un clavo acá con la ayuda del decorador. Orson nos explicaba cosas y este es el resultado. Y como ven, una vez cerrada, esta es su habitación. Ahora la abro para que se vea. En otras palabras, todas las salidas tienen una fuga, porque como no disponíamos de espacio suficiente y las perspectivas estaban cegadas, se trataba de crear la ilusión de que el pasillo era mucho más grande. ¿Lo ven? Su habitación está aquí, su cama. Para mí esta habitación representa a Orson Welles. Así es. Esa escena, parece mentira, eso es un sitio natural. Eso estaba en una casa y cuando lo vio se quedó asombrado, mandó a todo el mundo a casa y dijo, voy a hacer todo esto con una cámara fija como si fuese un teatro y voy a hacer unas tomas largas. Y ahí le vi una cosa que yo no había visto nunca, porque ni había podido ver, claro, que era a Welles montando teatro. Y empezando a ir afinando poco a poco las escenas, dando los pasos a los actores, los movimientos, hasta crear un ritmo. Yo ahí creo que es el momento en el que más he admirado a Welles, porque la escena en el guión no era nada, y él la fue montando pacientemente, y el operador observando a ver dónde iba a colocar las luces. Campanadas a medianoche delata así la amplia experiencia teatral de su director, pero constituye también una magistral lección de cine que tiene en la escena de la batalla uno de sus momentos culminantes. La batalla era el gran gasto, la gran no sé, expresión de dinero que había, eran 400 caballos, 1000 extras, etcétera, ¿no? Una casa de campo en Madrid. Y todo el mundo preparado, y ese día llueve. Entonces yo me acuerdo que Emiliano Piedra, cuando se enteró que llovía, digo, la ruina, Dios, lluvia, pum, se acabó, no sé qué, ni bancos, nada, ni... Y de repente Orson ve que las gotas caen en el suelo, aquellos en fanga, en barra, y les abren los ojos como loco de felicidad, porque no estaba previsto que la batalla fuera en fango ni en barro. Y motor, a rodar, ¿entiendes? Y era feliz. Sabíamos que teníamos 300 caballos
Pero los mismos 300 que se vestían con armadura oscura, después los vestíamos con armadura clara y parecían 600. Que hacía a rodar varios caballos en círculo, de tal manera que en una toma podían pasar hasta 6 veces enfrente de la cámara, mientras en el fondo el grupo grande seguía pasando. Vamos a hacer una batalla que pase entre la niebla en un sitio cenagoso. Dice, eso es muy bueno, pues se puede hacer en cualquier bosque. Y es así, así fue. Esa batalla está rodada por lo menos en 20 sitios diferentes. Hacía casi 40 grados. Las armaduras que llevaban los hombres, imaginen lo que esto podía provocar. Caían como moscas. Era infernal. Montaba planos generales que tenían, por ejemplo, 15 o 20 imágenes y cortaba a otra acción en contra, o sea, los enemigos, que también duraba 20 imágenes. Poco a poco empezó a combinar cortes de menos imágenes, vamos a decir 12, y después 6, y eso te provocaba una reacción de una conflagración mucho más importante de lo que realmente era. Lo incluía todo, un plano tras otro, en unas bobinas de 600 metros. No trabajaba a 24 imágenes, sino a 48 por segundo. Visionaba las tomas y con un lápiz blanco, tac, 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 tac. Era impresionante, porque a esa velocidad de 48 imágenes por segundo lo marcaba con una muesca y luego volvíamos a 24. La montadora preguntaba, ¿lo vemos? Y él contestaba, no, corta. Considerada por el director como su película favorita, Campanadas a medianoche recibe en el Festival de Cannes el premio del 20º aniversario del certamen. Pero las severas críticas que se publican en Estados Unidos no se hacen eco de este éxito. Condenado así a prolongar su periplo itinerante, Orson Welles no duda en emprender a partir de entonces diversas y quijotescas aventuras que va a librar ya en la periferia de la industria y de un modo u otro vinculadas con España.